Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Filipinas, fortaleciendo la fe de los católicos en Mindanao. En el espíritu del movimiento Silsilá, que este año celebra su 40º aniversario, arranca una formación pionera para catequistas en la isla de Mindanao. Esta región filipina ha estado plagada de violencia y tensión interreligiosa durante décadas, encabezada por grupos militantes islamistas. Decenas de catequistas se reunirán en junio para participar en un programa especial de formación en el Instituto Teológico Emaús de la isla de Mindanao, una parte de Filipinas que ha sido testigo de una terrible violencia e inestabilidad en los últimos años. Filipinas es uno de los 2 únicos países de Asia de mayoría cristiana. El otro es la pequeña nación de Timor Oriental. Mindanao, aunque de mayoría católica, cuenta con una gran comunidad islámica y lleva décadas castigada por la violencia y las tensiones interreligiosas encabezadas por grupos militantes islamistas. Hace solo unos meses, en diciembre de 2023, una bomba mató a 4 personas que asistían a misa en el gimnasio de la Universidad Estatal de Mindanao, situada en Marawi. La misma ciudad fue ocupada totalmente por militantes vinculados al Estado Islámico en 2017. El asedio duró 5 meses y se saldó con la muerte de más de 1.000 personas y el desplazamiento de 1.100.000 habitantes. Con el objetivo de fomentar el entendimiento y la paz a través del diálogo interreligioso y de formar líderes comunitarios con esos valores, el padre Sebastiano de Ambra, misionero italiano con décadas de experiencia en Mindanao, fundó Silsilá, que en árabe significa cadena de eslabones o conexión. La organización celebra este año su 40º aniversario. A través del tiempo, el padre de Ambra se dio cuenta de que, además de fortalecer los lazos interreligiosos, la comunidad católica también necesitaba una mejor formación en la fe, y para responder a esta necesidad creó el movimiento de diálogo Emaús. El objetivo del programa de formación organizado por el movimiento Emaús en junio es preparar a los catequistas para difundir y preservar la fe de sus comunidades y además capacitarlos para entablar un diálogo interreligioso con la numerosa población musulmana que vive en la isla. Actualmente existe mucha confusión y desánimo en la iglesia. Muchos fieles se convierten al Islam, se unen a otras confesiones cristianas o abandonan por completo la fe. Nosotros planeamos ofrecer un curso muy completo e intensivo que ayude a los participantes a estar bien preparados para ser líderes, catequistas o profesores de religión, señala el padre Sebastiano de Ambra. Ya que estamos pidiendo a los obispos y sacerdotes que seleccionen a los catequistas que participarán en nuestro curso en el Instituto Teológico Emaús, con el objetivo de replicarlo en sus propias áreas, lo estamos ofreciendo de forma gratuita. Es todo un desafío presentar este curso de forma creativa y proporcionar material útil a los participantes, explica el padre Sebastiano de Ambra a la Fundación ACN, que apoyará el programa. Según los organizadores, los participantes serán seleccionados de los alrededores de la ciudad de Zamboanga, localizada en el extremo sur de la península de Zamboanga, un extremo occidental de la isla de Mindanao, donde tiene su sede el instituto. La ciudad de Zamboanga no se ha librado del terrorismo y ha sufrido bombardeos y atentados en el pasado, lo que ha provocado tensiones entre las comunidades. Junto a la fundación del Instituto Teológico Emaús, este nuevo curso para catequistas es el último paso del proyecto global de Silsilá. Confiamos en que este nuevo curso de formación ayude a muchos y sirva de inspiración para que otros sigan el ejemplo, indica el sacerdote. El curso, que tendrá lugar en junio, también se considera la forma ideal de conmemorar el 40º aniversario del movimiento Silsilá, que sigue haciendo una importante contribución a la paz y la armonía en la región. La Fundación Pontificia Internacional ACN colabora con el movimiento Silsilá desde hace más de 20 años. Entre otros, la Fundación Pontificia ayuda a financiar las actividades del Colegio Teológico de Emaús y ha contribuido a la construcción de dormitorios
para los estudiantes en la adyacente Harmony Village, Aldea de la Armonía. Además, ACN aportará una subvención para ayudar a financiar el curso para catequistas que tendrá lugar en junio. El director de una escuela católica salva a los alumnos de un ataque terrorista. La rapidez mental de un director de una escuela ayudó a salvar las vidas de los alumnos que dormían cuando unos extremistas querían asaltar este centro católico de enseñanza secundaria de la región del Cinturón Medio de Nigeria. El padre Emmanuel Oguche, director del Instituto de Bachillerato Padre Angus Fraser Memorial en Makurdi, apagó rápidamente las luces del edificio tras oír disparos en el exterior, lo que impidió que los terroristas se encontraran en la entrada de la escuela. Así lo ha relatado el padre Moisés Yorapu, director de comunicación social de la diócesis de Makurdi, a la Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN. El sacerdote ha informado en una entrevista a ACN que unos extremistas no identificados abrieron fuego contra la escuela católica mixta mientras los alumnos dormían en el interior del edificio. Hubo disparos durante mucho tiempo, tuvimos suerte. El Señor fue misericordioso con nosotros, ningún alumno resultó herido. El agente del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria que custodiaba la escuela situada en el estado de Benue saltó la valla y los atacantes lo persiguieron, pero logró escapar con heridas no mortales, ha dicho el padre Moisés. El director de comunicación ha explicado que la escuela ha sido cerrada temporalmente y los alumnos evacuados como medida preventiva para garantizar la seguridad de los niños y evitar lo que podría haber sido un desastre inimaginable. El padre Moisés ha señalado que los alumnos han quedado traumatizados y que existe el temor de que se cometan nuevas atrocidades. Este ataque ha sido para nosotros el primero de este tipo. Antes habían atacado a feligreses, agricultores y aldeanos, pero ahora han subido la apuesta, atacando una escuela. No sabemos lo que va a ocurrir a continuación. Además, ha añadido que la policía tardó mucho en reaccionar. Para cuando llegaron, los atacantes habían escapado. El Instituto de Bachillerato de Padre Angus Fraser Memorial está situado en el área fase 3 de Makurdi, un distrito conocido por los asesinatos y secuestros perpetrados por presuntos militantes Fulani. El padre Moisés ha declarado que la diócesis de Makurdi ha reforzado la seguridad en los edificios de la iglesia y ha pedido a las autoridades que garanticen la defensa de los ciudadanos, añadiendo que espera que el gobernador del estado tome conciencia de la realidad a la que nos enfrentamos. El director de comunicación diocesano ha concluido: este ataque se ha producido en la capital del estado de Makurdi. Si no se toman medidas para proteger nuestras escuelas, tendremos que suspender nuestras actividades porque no sabemos cuál será la siguiente. Esperamos que haya una reacción y que este ataque a nuestra escuela empuje finalmente al gobierno a actuar. El ataque, del cual informaron fuentes locales, se produjo poco después de un viaje a Nigeria de representantes de ACN. El viaje incluyó las zonas más afectadas por la violencia en Nigeria, entre otras la diócesis de Makurdi. Los ataques extremistas contra escuelas en Nigeria recibieron una gran atención internacional después del secuestro de 276 alumnas, en su mayoría cristianas, de la Escuela de Enseñanza Secundaria para Niñas de Chibok, en el estado de Borno, por miembros del grupo terrorista Boko Haram. Luego de 10 años de esa atrocidad, más de 90 alumnas siguen desaparecidas. El último secuestro masivo de escolares se dio el pasado 7 de marzo, con la desaparición de más de 200 estudiantes en Kuriga, una localidad del estado de Kaduna, en el centro norte de Nigeria. Genaro, ejemplo de fe y de amor a la Virgen en el altiplano de Perú. Un misionero irlandés habla a ACN sobre el amor del pueblo peruano por la Virgen y el peligro de que las sectas protestantes aprovechen la escasez de sacerdotes en el país
para captar a católicos. Hola padre, gracias por visitarnos. Necesito hablar con usted. Con estas palabras fue recibido el padre David O'Connor, sacerdote misionero de Irlanda, cuando fue a visitar a Genaro, de 85 años, en una remota región a más de 4.000 metros de altura en el altiplano de Puno, en Perú. Para su gran sorpresa, Genaro le dijo: «He decidido abandonar la Iglesia Católica». El padre David se sobresaltó porque sabía que Genaro era un católico devoto de gran fe durante muchos años. El padre David cuenta a la Fundación ACN cómo Genaro iba cada sábado a la adoración eucarística. Genaro sufría terriblemente a causa de su delicada salud. Debido a su artritis, no podía hacer la genuflexión, sino que hacía una reverencia enormemente profunda a partir de la cintura. Un sábado, el padre David recuerda haber escuchado la intimidad con la que Genaro hablaba con Jesús en la Eucaristía. Le dio las gracias por su hija que lo cuidaba y por el párroco que le daba una comida diaria, entre otras cosas. Entonces comenzó a llorar y pidió al Señor que lo curara, ya que estaba perdiendo la vista y estaba cansado de su artritis crónica y de tantos otros sufrimientos. Cuando se quedó sin cosas que decir, rezó algunos Padre Nuestros y Ave Marías. Después de una hora más o menos se puso de pie e hizo la inclinación solemne frente al Santísimo Sacramento y dijo en voz alta: «Señor, el próximo sábado vendré a verte». Debido a la profunda fe y la confianza en Dios de Genaro, el sacerdote irlandés se sorprendió al escuchar que estaba pensando en abandonar la iglesia. Entonces, el anciano le explicó al padre David que había escuchado en la radio a un pastor protestante prometiendo que cualquiera que fuese a su iglesia sería curado de sus enfermedades. Padre, llevo años yendo a la iglesia católica pidiendo ser sanado y todavía estoy muy enfermo. Estoy harto de sufrir, se lamentó Genaro. El padre David, socio de proyectos de ACN, era consciente de que las sectas protestantes han crecido en Perú y en toda América Latina en las últimas décadas y que trabajan muy agresivamente para convencer a los católicos a dejar su fe. Pero también sabía que atacan con frecuencia la veneración a la Virgen. No sabía cómo explicarle que ni siquiera la mejor clínica del país podía curar su dolor, pero sabiendo de la gran devoción personal y amor de Genaro por la Madre de Dios, el padre David le dijo: «Pero Genaro, ellos no aman a Nuestra Señora». Sin pestañear, Genaro respondió convencido: «Ah, de acuerdo, entonces no iré». La historia de Genaro es solo un ejemplo del gran amor que todos los peruanos tienen a la Virgen María, especialmente el pueblo quechua, al que el padre David atiende principalmente en su ministerio. Creo que a menudo tienen un trato más cercano con Nuestra Señora y los santos de nosotros. Tengo la sensación de que tienen la idea de que es como hablar con una persona de carne y hueso. Es una interacción muy cercana y personal, dice el misionero, que dejó Irlanda después de terminar la carrera de informática para convertirse en sacerdote en Perú. Ahora se encuentra incardinado en la prelatura de Huancané. A pesar de ello, como resultado de la falta de sacerdotes en algunas partes del Perú, muchos se han terminado uniendo a las sectas protestantes. El padre David recuerda haberle preguntado a una feligresa por qué se iba a las celebraciones de una secta religiosa. «Porque quiero escuchar la palabra de Dios, pero usted no viene a vernos», le respondió al sacerdote. Cuando el padre David le preguntó qué haría si hubiera más presencia católica en su pueblo, ella respondió: «Por supuesto, volvería a las celebraciones católicas. Quiero practicar mi fe, pero no es tan fácil donde yo vivo». Afortunadamente, el padre David estaba allí para acompañar a Genaro cuando estaba pasando por un momento difícil de su vida. No siempre es así. Por favor, pide el padre David a los benefactores de ACN. Oren por las vocaciones, especialmente al sacerdocio, por nuestra difícil pero hermosa misión en la prelatura de Huancané, para que podamos llevar la verdad y la luz del Evangelio a tantas almas que sufren. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.